se asusten. No se enfoquen o no se desenfoquen. Pero quiero que en esta mañana les salude en nombre de Jesucristo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Y gracias a ustedes. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Y hoy tenemos una palabra muy interesante. Porque es que nuestro Dios siempre ha hecho cosas maravillosas, interesantes, que de verdad Él es Dios y nada más que Él hace las cosas que el hombre no puede hacer. Pero gloria a Dios que nos hace partícipe de esas cosas maravillosas que Él creó. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dimos por lectura la epístola a los Hebreos, la carta de Pablo. Yo no sé cuántos lo tienen por ahí, Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer el primer verso. Dice así la palabra de Dios, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que dice que Dios habló de muchas formas, de muchas veces, mejor dicho, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días, nos habla, parafraseando, a través de su Hijo Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga esta mañana. Vamos a proceder entonces con el título del tema es ¿cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo puedo escuchar a Dios? Pues mire, es sencillo. A Dios lo han colocado en una posición de que quizás algunas personas no pueden escucharle. Pero aquellos que puedan sintonizarse con Dios, aquellos que quieren allegarse a Dios y decir, oh, yo necesito una dirección en mi vida, automáticamente Dios escucha también tu oración. Amén. Mire, Dios habló en aquel tiempo a los profetas, pero ahora nos habla a través de Jesucristo. Y nos habla a través de su palabra. Esta palabra es la que contiene la guía para nuestras vidas. Es la que contiene la salvación, la que dice la dirección y la voluntad de Dios para nuestras vidas. No hay otro libro que haya alcanzado al hombre. Miles y miles de personas, de gente a través de los 3 siglos. O del milenio, 3 milenios, ha alcanzado multitud de gente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Algunos piensan, pues, la palabra de Dios es lo que verdaderamente es la guía nuestra, ¿verdad? En segundo lugar, el Espíritu Santo, que no quiere decir que por lo que pongamos en segundo lugar, sea el segundo, ¿no? Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los 3 son uno y los 3 producen lo que ellos quieren conforme a su preciosa voluntad y su gloria al Señor. Alabado sea Dios. Mire, a través del Espíritu Santo es que Dios nos a través de su palabra, cuando nos metemos dentro de su palabra, de la palabra de Dios, comenzamos a leerla. Hay muchos piensan que no podemos escuchar a Dios, que Dios no habla, o que yo he orado tantas veces. El pastor mencionó el pasado domingo a una persona que se encuentra en el libro de Samuel, era pastor. Usted estaba hablando. Gloria a Dios. ¿Dónde usted estaba hablando? De Ana. Mire, Ana era una mujer que fue al templo.
Y Ana quería escuchar la voz de Dios, pero primero ella hizo algo. Ella iba al templo, fue al templo porque ella tenía una necesidad. Y allí fue a llorar, a derramar lágrimas, a clamar a Dios y decirle: Dios, yo tengo esta necesidad. Yo no soy estéril, yo necesito un niño, yo quiero tener un niño en mis brazos. Aquello llegó a los oídos de Dios. Amén. Ana estaba conectada con el cielo. Y cuando nos conectamos con el cielo hay una respuesta. Mire, yo traje esta cajita por aquí. Si se dan cuenta, aleluya al Señor, esto es un receptor. Quizás si está prendido, pues podemos escuchar la voz. Dios está hablando a nuestras vidas. Ana, cuando oró, ella sabía que iba a haber una contestación. Y Dios la concedió. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios le dio un hijo a Samuel. Y ese hijo entró allí en aquel tiempo donde dice la Biblia que no había mucho oído de la voz de Dios. Ya no se escuchaba la voz de Dios. Ya como que se estaba apagando. Pero Ana recibió una contestación de Dios y recibió a Samuel. Y lo trajo a la casa a servir. ¿Y sabes qué? Entró Samuel a servir allí y estaba sirviendo. Pero oiga algo bien interesante. Samuel estaba ¿dónde? En la casa de Jehová, donde él servía junto al sacerdote Elí. Pero él no había tenido una experiencia con el Señor del cielo. Todavía Samuel, estando en la casa de Dios, él no había todavía tenido una experiencia. Y dice la Biblia que Samuel escucha que Dios le habla. Y él de pronto escuchó a Jehová que le dijo: Samuel. Y luego salta Samuel y busca al sacerdote que estaba en turno. Él dice: oye, ¿me llamaste? Y Samuel, Elí le dijo al sacerdote: no, yo no te he llamado. Oiga, Dios estaba hablando audiblemente. Luego, sucede que por 3 ocasiones, para hacerlo rapidito, le llama a Dios, y a la tercera ocasión, Samuel entiende que aquello era la voz de Dios, porque ya Elí le había dicho: no soy yo. La próxima vez que te llamen, dile: heme aquí. ¿En qué puedo servirte? Yo creo que es algo muy importante que nosotros estemos sincronizados con Dios. Yo creo que antes de la internet existía en los medios de comunicación, la radio, la televisión, todos esos sistemas se utilizan para comunicarnos, ¿verdad? Pues en el caso de Dios podemos entender, yo voy a pausar en este momento, a utilizar este instrumento, este aparato que traje aquí, este artefacto. ¿Qué ven ustedes ahí? Un radio. El radio necesita una señal. Pues mire, Dios ha querido tratar con nosotros, porque Dios trabaja 7 días a la semana, 24 horas del día, 365 días del año, y constantemente Dios está transmitiendo su amor y su mensaje a través de la palabra, a través de su espíritu. Cuando tú te acercas a Él, a través de la gente. Dios habló a los profetas. Amén. Y ellos hicieron, mire, es grande Dios. Pero cuando estamos desintonizados de Dios, porque Dios tiene una señal allá arriba. Y esa señal, de la única manera que podemos sincronizarla, es que tú y yo estemos conectados con Dios. Que tengamos una relación con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Necesitamos tener esa relación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando en la palabra.
yendo al cuarto donde dice la Biblia que tú te metes en tu cuarto de la oración y allí Dios, una vez que tú hables con Él, Él te va a hablar a ti. Y tú vas a entrar en un nivel espiritual que tú no estabas. Y Dios quiere entrarte en ese cuarto con Él. Aleluya. Para que tú puedas sintonizarte y conectarte con el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, es ahí donde el Espíritu Santo nos reprende. A veces nos gustamos que nos reprendan, pero es bueno la reprensión. ¿Verdad que cada uno de ustedes recibió reprensión? Yo recibí reprensión. A mí me dieron mis cocotazos. ¿Cuántos no recibieron ese cocotazo? Hubo reprensión. Miren lo que hace Dios. Nos anima. Porque Dios lo que quiere hacer con nosotros es animarnos. Si tenemos un problema, Él sabe de que nosotros tenemos necesidad. Él nos anima. ¿Cuántos alaban a Dios? Él nos consuela. ¿Quién mejor que Dios, que conoce de quién tú eres, de dónde viniste, desde el vientre de tu madre te dio y sabe que tú tienes necesidad? Si tú le dices, Dios, necesito algo, ya Él sabe, pero a Él le gusta que tú le hables para que Él te responda. Amén, pero es necesario, mire. Aló. Parece que está apagado. Hijo, hija, he querido hablar contigo, pero no estás sintonizado en el Espíritu. No te escucho. Está apagado tu corazón. Está lejos de mí. No puedo escucharte. Porque Dios está siempre. La señal está ahí. Lo que pasa es que el receptor está apagado. Ese receptor puede ser tú, puede ser yo. Mira, una ilustración de una persona que estaba desintonizada totalmente era Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo era una persona que estaba equivocadamente, era un hombre religioso, era fariseo, había matado gente, había consentido la muerte de muchos, perseguidor de la iglesia. Pero tuvo que Dios, por su gracia y por su bondad, Saulo, que luego es Pablo, se le cambia el nombre de Pablo, iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia. Y en ese momento, la luz del cielo cayó sobre él. Y allí, ¿qué pasó? Cayó el caballo y cayó en tierra. Al caer, yo entiendo que cuando uno cae, es cuando las personas como que se prende. ¡Aló! Hijo, ahora te puedo escuchar. Dime. Porque cayó el caballo y ahora entiende que necesita a Dios. Ahora se conectó. Saulo se conectó rápido y le dijo, Dios, ¿qué quiere que yo haga? Y Dios le contestó y le dijo, Saulo, sabes, yo quería hablar contigo hace tiempo. Tu religiosidad no me dejaba hablar contigo. Lo que aprendiste no es lo que es. Lo que te han dicho no es lo que es. Por eso pues Pablo más tarde, cuando nosotros leemos la Biblia, dice Pablo que tuvo por estiércol lo que había aprendido en su vida por la excelencia del Evangelio de Cristo. O sea que el conocimiento, la religiosidad y todo aquello en el cual él se rodeaba, buscando y persiguiendo a la iglesia, dura cosa te dar cosas contra el aguijón que era la iglesia. Estaba persiguiéndolo. Pero Cristo tuvo que detener a Pablo para poder darles una enseñanza. Amén. El pastor está buscando dónde está eso. Gloria al Señor. Aleluya. Oiga, Pablo, eso está en el libro de los Hechos. Y quiero decirle que en ese momento Pablo empieza a tener una conversión en su vida. Aunque quedó ciego,
Quedó ciego por esa gloria de Dios que cayó sobre él. Y eso lo llevó a una casa de un profeta, donde luego más tarde Ananías, luego más tarde Dios se ocupa de él. Pero de ahí comenzó una persona que estaba equivocada, una persona que estaba sin rumbo y sin dirección. Dios entonces le comienza a hablar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, cuando Jesús se fue, resucitó y subió y ascendió al cielo, él no hizo las maletas, las guardó allí, echó todo y no sé, desde entonces ya no supimos más de él. Pero ¿sabes qué? Todavía él sigue hablando. Él recogió esas maletas, subió al cielo de donde él vino, de la gloria del Padre, pero él dijo que iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros y que nos iba a hacer saber todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Eso está en Juan 14. Que habría que estar buscando toda la Biblia toda la mañana y no tenemos mucho tiempo. Y dice Juan 14, 26, mas el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que esta es la manera en que Dios comienza a trabajar con gente que se han acercado o que estaban lejos de escuchar a Dios. Amén. Si nuestra relación con Dios es verdadera, si nuestra fe verdaderamente está puesta en Dios, pues entonces todavía Dios puede hablarnos. Dios puede conectarte contigo porque tiene el receptor prendido, está encendido. La señal está bajando ahí. Dios te está diciendo y tú estás recibiendo. Y Dios te dice y tú recibes. Amén. Gloria sea el Señor. Yo creo que si hay una relación bien buena, constante, dice constante, podemos oír la voz de Dios. Mire, yo les digo algo y muy interesante. Cuando comencé a leer la Biblia, empezó Dios a clarificar cosas en el espíritu, porque saltaba de la Biblia vida, que daba un entendimiento en el cual yo no entendía. No lo podía comprender en mi parte humana. Pero cuando ya nos entramos y nos sintonizamos con Dios y la señal de Él comenzamos a recibirla en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu, entonces Dios estamos dispuestos a recibirle. Y seguir, ¿para qué es esto? ¿Para qué sucede esto? Para que sepamos hacer la buena voluntad de Él. Porque es que estamos haciendo a veces la voluntad nuestra y no la de Dios. Pablo estaba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Pablo era celoso con las cosas que no tenía que ser celoso. Hay gente que se pone celosa de los demás. No te pongas así, porque Dios no quiere que estés celoso. Así mismo hizo Abel con su hermano Caín, porque tomó esa actitud de celo y mató a su hermano. Pues hay que apagar rápido ese espíritu. ¿Y cómo lo vamos a apagar? Si estamos conectados con Dios y con su espíritu. No hay otra forma. No hay otra forma. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? La vida no consiste en lo que vemos y lo que sentimos, lo que imaginamos. No consiste de lo que vemos, sentimos o imaginamos. No consiste de eso. Es por fe. Por fe. Por fe. Es confiando en Dios. Es que vamos a escuchar su voz. Es cuando podemos recibir su guianza. Es cuando Dios nos puede decir, mira, hijo mío, hija mía, esto es lo que tengo para ti. Es que estás tomando el rumbo equivocado. Conéctate. Porque la internet te sale cara, pero conmigo vas a tener ganancia. Aquí esto está antes de la fundación del mundo. Dios está allá en el cielo transmitiendo su palabra a través de su palabra y a través de todos los medios diciéndonos, pueblo mío, hijo mío, yo te amo. Dame tu corazón.
Eso es lo único que pide Dios de nosotros. Él no te dice a ti y a mí, dame tus tesoros y yo te voy a salvar. Dios no trabaja así. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que la señal está ahí, pero se necesita que el receptor esté como encendido para poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Porque muchas veces estamos tan afanados en los trabajos, en tantas cosas, que aún esos empleos y esas cosas son más importantes. Y tú sabes lo que está pasando, hermano y hermana, que entonces entra lo que es una interferencia. Como que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no sirve la cosa esta. Hay que buscar la señal de Dios. Hay que buscar la señal de Dios. Hay que buscarla. A ver si la buscamos por aquí. Y movemos la antenita para aquí y para acá y ya estamos conectados otra vez. Gloria a Dios. Y ya como estamos conectados, pues entonces estamos propicios para que Dios pueda hablarnos. ¿Cuánto alabanza a Dios? La señal está transmitiendo constantemente, comunicándonos, hablándonos de diferentes maneras, formas, para que entienda su voluntad. La señal está ahí, pero si necesita el receptor, enciéndelo. Si está apagado, enciende. Empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se enciende? Pues haciendo la voluntad de Dios. No diciendo, oh, yo creo en Cristo, pero hago lo que me da la gana. O yo creo en Cristo, pero yo soy Dios. En otras palabras, cada uno dice, pues yo hago lo que sea. No sigo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántos alaban a Dios? A lo mejor no les gusta lo que estamos hablando, pero es sencillo. Mire, cuando tenemos la intimidad con Dios, empieza a nacer un fruto que es fidelidad, obediencia. Podemos entonces oír a Dios. Moisés, caminando pues Dios llamó a Moisés y le habló. ¿Y cómo se le aparece Dios a Moisés? Miren, una zarza ardiente. Eso está en Génesis, en Éxodo, 3:2. Lo que quiero decir es que Dios habla todavía. Dios habla. En aquel tiempo habló a los profetas y todavía habla a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Abraham, Dios le habló y le dijo, sal de tu... Abraham, mira, él estaba en un lugar que se llama Ur de los Caldeos, de idolatría, totalmente un pueblo lleno de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Delante de Dios, idolatría puede ser hasta el carro, la casa, los bienes materiales, en las medidas desmedidas de la gente que tienen hoy en Estados Unidos y en todos los países, de que hay que buscar dinero. Un trabajo, otro trabajo. Es como el hombre que tenía un granero, dice la Biblia, y dice, wow, qué grande, qué cosa más grande he hecho. Voy a construir otro. Pues bueno, y construyó otro. Eso es como un segundo trabajo. Y vio que ese estaba bien y dijo, voy a construir otro más. Construyó 3, no estaba conforme con esos 3. Y dijo, ahora descansa mi alma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué alma va a descansar si Dios le dice en su palabra? Y si hoy vienen por tu alma, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La pusiste dónde? Este hombre había puesto toda su interés y todo su alma en esos proyectos, pero se olvidó de Dios. Y ahora perdió su alma porque la entregó a las cosas materiales. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, José, a los 17 años Dios lo llamó. A Jeremías, siendo un niño también, un jovencito, lo llamó. Y estando Dios, siendo Dios, Jesucristo mismo, Dios el Padre, cuando Jesús desciende al Jordán a ser bautizado por Juan, que era necesario que esto ocurriera. Mire, dice que hubo una voz del cielo que decía, este es, y eso está en Mateo 17:5. Dice que una nube de luz cubrió aquel lugar y aquí una voz. Oiga, la voz. Aló.
la voz. Y aquí la voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y no solamente tengo complacencia, a él oíd. Dios estaba dando la clave. Dios estaba diciendo: mire, yo envié a él porque el mundo se perdió y vine a buscar todo lo que se había perdido. Y ahora es a través de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla, solo que tenemos que estar conectados a Él. Tenemos que estar, por decirlo así, en nuestras palabras sencillas, enchuflados. Enchuflados, ¿cómo lo dicen en sus países? Conectados, dice mi hermano. O sea, él es más fino, tú sabes. Miren, mis hermanos, yo quiero decirte que si queremos oír y escuchar a Dios, simplemente lo que tenemos que conectarnos con ¿qué? Con el cielo. Y para conectarnos con el cielo es a través de la oración, es a través de la Biblia, leyendo la Biblia, es la guianza del Espíritu Santo. No es montado por ahí haciendo lo que nos da la gana. Dios no lo va a poder hablar así. El aparato, el receptor tiene que estar encendido todo el tiempo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Para que Dios pueda hablar contigo y conmigo, tienes que estar prendido en el Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe qué le pasa a la iglesia? Que cuando no estamos en el Espíritu, no, en ese Espíritu de lo que es Dios, del carácter del amor de Dios y lo que es Dios, su carácter que es amor, entonces no estamos conectados con Él. El hombre cuando estaba en el Adán, en el Edén, por decirlo así, dije Adán, en el Edén tenía una relación íntima. Pero una vez que pecan y entró el pecado en ellos por causa de la desobediencia de ellos dos, pues Dios ya no los podía permanecer dentro del paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué no los podía tener allí? Porque estaban contaminados con pecado. Entonces tenía que Dios decirle: ahora, acuérdate que te dije que el día que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal tomares, de cierto morirás. Y en ese momento, pues ya Dios tiene que salir de estas dos personas. Ellos se habían tapado con se habían cubierto con unas hojas, pero Dios fue tan misericordioso y los cubrió con unas pieles de animales. Los puso más decentes. Y luego les dijo: ahora pues se tienen que salir del huerto. O sea que para servir a Dios hay que entrar en una santidad. Porque si está contaminado con pecado, no puede servir a Dios. El pecado nos separa de escuchar a Dios. El pecado, la sabiduría no va a venir de Dios, va a venir del diablo. Y el enemigo lo que quiere es destruir, hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Estamos en tiempo, pastor? Pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas, interferencias. Cuando se corta esto, se apagó el receptor, ya no está trabajando ya. La interferencia ya no suena. No sonaba, pero ahora no suena, ahora suena menos. Y la interferencia es que, pues mire, el orgullo, el afán desmedido por las cosas materiales, el materialismo, el falta de perdón, de las actitudes. Hay actitudes que no están bien, hermano. Mire, hermano, vamos a saludarnos con amor fraternal, con espíritu, con amor no fingido. Vamos a amarnos de verdad. Porque si decimos que si somos del Señor o somos de Cristo, tenemos que tener esa actitud. No decirme: tú me amas, pero a este hermanito yo no me llevo con él muy bien. Y Dios dice: si tú no amas a Él, ¿cómo dices que me amas a mí que no me has visto? ¿Cómo yo voy a saber? Por tus frutos. Y si tú te conectas conmigo, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar las cosas mientras estés conectado conmigo. La señal está ahí. Cristo está ahí. Él murió por nuestros pecados, resucitó
y todavía Él nos habla a través de Jesucristo. Todavía Cristo sigue siendo el Señor del cielo, tierra y de todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, hay que sacar todas esas cosas que interfieren, que hagan interferencia con la voz de Dios, para que podamos escucharle. Amén. Y ya tenemos tiempo, pastor. Gloria al Señor. Quiero darle un relatito bien sencillo. Ya le hablé de Samuel, ¿no? Vamos a la segunda parte de Samuel. Samuel dice en 1 Samuel capítulo 3, 1 en adelante. Mire, una vez que Ana entrega a Samuel, él ministraba en el templo, pero en aquel tiempo ya escaseaba la palabra, escaseaba la visión. Y cómo el pueblo puede tener visión es cuando se acerca a Dios. Es la única manera, cuando escuchamos a Dios. Y la Biblia dice que el joven estaba durmiendo. Ya lo hemos dicho. Pero es que la mejor manera de uno entender estas cosas es viendo cómo él servía allí, pero no había escuchado la voz de Dios. Así que nosotros podemos estar en la iglesia y poder tratar de venir a servir a Dios, pero todavía no hemos tenido la experiencia de conocer a un Señor Salvador. Y antes de concluir, quiero decirte que tenemos muchos ejemplos a través de los profetas, pero uno de los más grandes es Jesucristo. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe por qué? Porque ya somos sus hijitos, somos sus hijitas. Ya escuchamos la voz del pastor. Yo soy el buen pastor, como dice el Salmo 23, el que da su vida por sus ovejas. El que entra por la puerta, entrará y saldrá y hallará pastos. Dios ha hecho estas cosas preciosas. Lo único que tenemos es que la señal está ahí. La señal de Dios es que el amor de Él está ahí, su espíritu está ahí, el receptor debe de estar prendido, que es el corazón nuestro, para que podamos escuchar a Dios. Porque Él quiere dirigir nuestra vida a que hagamos las cosas mucho mejor de la que la estamos haciendo. Estamos fallando en algún área y en esa área Él nos ayuda. Amén. Diga el débil, fuerte soy, porque Él va a tomar esas debilidades y la va a enderezar en el camino correcto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y quiero ya terminar con esto. Pues mire, no creo que haya mejor cosa que estar conectado con Dios y no permitir que nada estorbe nuestra relación con Dios. Si hay algo que lo va a estorbar, si es el celo, si es la envidia, si es aquello, lo otro, si es el trabajo, pues mira, Dios es un Dios que da más abundantemente. ¿Por qué no creen en Él? Que Él te puede dar. ¿No lo crees? ¿Por qué tienes que trabajar para ir a gastar más y endeudarte más? Amén. Mientras estemos con Dios, vamos a conseguir todo lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos, no nuestros caprichos. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Hermano, pues yo les dejo aquí el pastor con ustedes, y espero que si hay alguno que todavía no está alineado con la señal del cielo, que comience a tratar de buscar en su corazón, decir: yo necesito a ti, Dios, que tú me hables. Yo necesito que tú vengas a mi vida. Yo necesito escuchar tu voz en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, para que tú me guíes, para que yo te sirva, para que yo sea un ser humano mejor, para que yo ame a mis hermanos, para que yo ame a mi familia, para que yo le hable de ti, que tú eres el Salvador del mundo, para que ellos sepan que tú y solamente tú eres el que salva y libera y libertas al hombre y a la mujer del pecado. Amén. Dios te bendiga en este día y conéctate con Dios. Mantente conectado con Dios. Amén. Te bendiga.